Con más de 6 décadas de experiencia artística, César Costa, un ícono del rock and roll, se destaca como una de las figuras más apreciadas y emblemáticas de la escena musical mexicana. Sin embargo, más allá de los reflectores, existen numerosos aspectos desconocidos acerca de este músico que ha dejado una huella perdurable en la industria del entretenimiento latinoamericano. Desde enfrentar desafíos en sus inicios, hasta ahora con casi 83 años, finalmente está revelando aspectos inéditos de su vida. Pero, ¿cómo se gestó todo esto? ¿Cómo se forjó la leyenda que le convirtió en un referente? Quédate hasta el final para conocer los secretos que esconde la carrera de César Costa. Para comprender al hombre tras bambalinas es necesario conocer sus orígenes. César Antero Roel Schreurs vino al mundo el 13 de agosto de 1941 en la Ciudad de México, mostrando desde temprana edad un marcado interés por las artes, desempeñándose como cantante, actor, productor y abogado, a pesar de provenir de una familia de juristas. Aunque se formó en leyes, fue en el ámbito musical donde destacó notablemente. Inició su trayectoria musical a los 13 años con el piano, luego incursionó en el violín, finalmente se inclinó por la guitarra como su instrumento principal. Su madre, Josefina Schreurs, quien era concertista, lo introdujo en el mundo de la música y lo inscribió en clases de violín a los 4 años. Pero según sus propias palabras, tendría 15 a 16 años. Fui una temporada a vivir a Estados Unidos con unos tíos y ahí empecé a escuchar rock. Al regresar a México cambié el violín por la guitarra y empecé a tocar algo de rock. En la década de los 50 el rock era visto como una música muy loca que de inmediato remitía a James Dean en Rebelde sin causa. Pero su mamá, Josefina, y su papá, César Augusto Roel González, prominente abogado, no vieron con malos ojos que su vástago asimilara esta expresión. Al contrario, lo apoyaron, y con este respaldo pronto encontró cabida en un grupo, Black Jeans. En una audición fue donde los conocí, rememora César, el bajista. Anteriormente intérprete del tricordio Carlos González Loftus me invitó a escucharlos. Al percatarme de que estaban interpretando música instrumental debido a la falta de un cantante, les propuse realizar una audición ya que yo cantaba y tocaba la guitarra. Así fue como me convertí en el vocalista de la banda. En el año 1958, Black Jeans hicieron historia al convertirse en la primera banda en grabar canciones de rock en español bajo el sello Discos Peerless con las versiones La Cucaracha y posteriormente La Batalla de Jericho. En 1959, Black Jeans firmaron con Discos Musart y cambiaron su nombre a Las Camisas Negras. Un año después lanzaron un disco homónimo plagado de versiones de éxitos estadounidenses como Zapatos de Ante Azul, tema de Carl Perkins y Fiebre de Elvis Presley. Entonces el acabose. Los intereses personales de cada músico, aunados a la poca estructura de una industria naciente, terminaron con el ensamble. Aunque todo final es un inicio, así lo ejemplificó César. Al desintegrarse el grupo estaban dando audiciones en Discos Orfeón. Fui con el tecladista de Los Rebeldes del Rock. Me aceptaron de inmediato y a la semana estaba con Gustavo Pimentel tomando tonos. Una semana después ya en el estudio grabando. Fue un lanzamiento meteórico. César finalmente se volvió solista y cambió su nombre. Adoptó el Costa inspirado en Dominic Don Costa, el arreglista de Paul Anka y de Frank Sinatra. Así empezó su faceta como el gran crooner de México. César Costa debutó y el éxito llegó rápidamente. Le bastaron sus primeros discos Canta y Sinceramente, ambos en 1961, consolidándose en el gusto de las nuevas generaciones. Y no solo por su voz, también protagonizó un pique artístico con Enrique Guzmán, también por su estilo. Su distintivo estilo con los suéteres que se convirtieron en su sello distintivo me inspiraron a incursionar en la televisión por primera vez. En aquel entonces me encontraba en un dilema sobre qué vestimenta usar, recordando cómo comenzó mi afición por estos suéteres. Recuerdo que me recomendaron llevar un smoking, pero yo no entendía lo que eso significaba en ese momento. Fue entonces cuando un amigo, Martín de la Concha, con quien compartí la etapa del colegio alemán y luego la universidad, me ofreció un suéter que le había regalado su tío con un diseño especial en la parte delantera para esquiar. Me convenció y así fue como utilicé por primera vez ese suéter en televisión, resultando en un rotundo éxito. Pronto clubes de Bogotá, Buenos Aires, Quito y muchos otros lugares de Centro y Sudamérica comenzaron a enviarle sus propios suéteres. Acabé formando una amplia colección, la cual posteriormente fui donando para obras benéficas y subastas.
Recuerda que se hacían reuniones donde se presentaban los grupos. Ahí coincidía con Enrique Guzmán, que cantaba con los Teen Tops. Angélica María empezó a cantar más tarde. Estaba muy dedicada al cine. Ella empezó su carrera como actriz y Alberto Vázquez no fue realmente rock and rollero. Uno de sus grandes éxitos fue 16 toneladas, pero antes él ya cantaba. Se presentaba en un lugar que se llamaba El Afro, por Insurgentes Norte. Se incluyó al rock and roll después. Al principio fuimos Enrique y yo que surgimos de grupos. Una de las figuras más importantes en su carrera fue precisamente Paul Anka, cuyo tema Mi Pueblo, en la versión en español, fue el primero que tuvo la oportunidad de cantar cuando estaba en proceso de convertirse en solista. No había muchos cantautores en esa época. Uno de ellos era Paul Anka. No había música de jóvenes y él fue muy prolífico. Estuvo escribiendo bastante, canciones como Diana o Besos. Cuenta. Perdonen mi falta de modestia, pero creo que las versiones que hacíamos de sus canciones eran muchísimo mejor porque llevaban un sabor latino y una cadencia que no tenían las originales. Entre sus éxitos más conocidos destacan No existe el amor, Historia de un amor, Besos por teléfono, Historia de Tommy, Amor loco, El tigre, Muchachito solitario, Tímida y Mi única ilusión. Si bien él no tradujo, sino que reescribió al español las canciones, esto generó que Paul Anka considerara el éxito de sus canciones en español en México, América Latina y España, puesto que sin César Costa jamás hubiera tenido éxito en países hispanos, lo cual posibilitó el encuentro de César y Paul Anka para aclarar la controversia, quedando como amigos hasta la fecha, al grado que Paul Anka se considera el César Costa canadiense. Además, se le llamó el rey y caballero de la nueva ola. Al preguntarle cómo desarrolló su estilo, esbozó una sonrisa y respondió que simplemente trató de tener una buena dicción para que la gente entendiera sus canciones. El resto se lo dejó a las condiciones de la industria en aquel entonces. Como no había novedades en esa época, había 3 o 4 novedades al mes. Esto tuvo un impacto a nivel nacional. A los 6 o 7 días ya era un éxito muy importante, recordó el cantante. A partir de la década de los 60, en colaboración con la compañía Orfeón, comenzó a sacar discos que lo mantuvieron como uno de los favoritos de la escena del rock, junto con Angélica María, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, con quienes hasta hace menos de 5 años ofrecía giras enfocadas en el rock and roll. A pesar de las tentaciones de la fama, aseguró que nunca perdió la humildad. Esto se debe a 2 decisiones cruciales en su vida. La primera, mantenerse viviendo en casa de sus padres, conservando su vida normal como uno más de la familia. La segunda, culminar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual lo mantuvo siempre con los pies en la tierra. En casa, era simplemente uno más, disfrutando de un ambiente cultural enriquecedor con los ensayos de música de cámara de mi madre, las visitas constantes de amigos, hermanos y la afición por las carreras de auto. Por tanto, no experimenté dificultad alguna en seguir viviendo ahí. En la Universidad de Leyes me esforcé por estar a la altura de mis compañeros. De la música saltó al cine, tras una breve participación en Si yo fuera millonario en 1962, producción dirigida por Juan Soler. Empezaron a llover ofertas de actuaciones especiales. Pero a esto César dijo que no porque ya tenía algo claro: entrar con un protagónico, cosa que logró con El cielo y la tierra en 1962 de Alfonso Corona Blake, donde compartió los reflectores con Libertad Lamarque. Desde entonces desarrolló una carrera sólida en la pantalla grande. Tras tener éxito en la música y el cine, César aterrizó en la televisión, donde ha ejercido los roles de actor y conductor. Ambos los pulió durante su paso por La Carabina de Ambrosio, programa de sketches cómico que se emitió entre 1978 y 1987. Ahí convivió y se hizo amigo de celebridades como Xavier López Chabelo y Alejandro Suárez. Este show, concebido como una mezcla de comedia, magia y música, fue producido por Humberto Navarro y contó con guiones de Manuel Rodríguez. Emitido por el Canal de las Estrellas, surgió de las conversaciones entre César y Humberto Navarro, que captaron el deseo del primero de crear un programa donde él fuera conductor, rodeado de personajes entrañables. La Carabina de Ambrosio dejó una huella imborrable en la televisión mexicana, con figuras memorables como Javier López Chabelo en el papel de Guillo y César Costa como el entrañable padre Chispita. La dinámica del espectáculo incluía figuras como el títere Cesarín y Chabelo como pujitos, generando momentos de humor blanco y entrañable. A pesar del éxito, César notó un deterioro en los medios de comunicación al observar que la tendencia se dirigía hacia un humor más grosero y vulgar, algo que él no respaldaba.
Por esta razón se alejó de la televisión para mantener la imagen que había forjado con sus programas. En 1987, con el fin de la carabina, César arrancó otro proyecto que se volvió referente de las series televisivas, Papá Soltero. A mí me dieron el título y dije, denme una semana para ver qué se me ocurre. Empecé a trabajar la idea y como no era común en ese entonces que hubiera un papá soltero, diseñé una familia disfuncional. Cuenta. En este show, producido por Luis de Llano Macedo y transmitido por el Canal de las Estrellas, César tuvo un papel principal junto a Luis Mario Quirós, Edith Márquez y Gerardo Quirós, con participaciones especiales de José Luis Cordero, Aurora Alonso y Octavio Galindo. Papá Soltero mantenía un humor familiar inspirado en situaciones reales que César experimentaba con su propia familia. César resaltó que sus hijas también le aportaban ideas para el programa y este se enfocaba en la vida diaria y dinámicas familiares sin recurrir a conflictos exagerados. El éxito y disfrute de Papá Soltero fueron enormes para él. En una nueva etapa, César Costa tuvo el placer de entrevistar a destacadas personalidades como Plácido Domingo, Salma Hayek y el escritor Deepak Chopra. Si también te está gustando la carrera de César Costa, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. César recuerda que en ese programa muchos famosos querían participar debido al ambiente cómodo y acogedor que ofrecía, además de dedicar tiempo a reflexionar sobre la maravilla del lenguaje humano, planteándose qué pasaría si no contáramos con esta herramienta tan vital. Destacó que entrevistar a 5 o 6 individuos interesantes y estudiar sus trayectorias fue una experiencia de aprendizaje invaluable para él. Su carrera le ha brindado una imagen impecable ante el público, algo que le llena de alegría al saber que ha dejado una impresión positiva en la gente. A pesar de su éxito, considera que el mayor desafío de su vida ha sido su labor fuera de los reflectores, especialmente como embajador de UNICEF. Lleva 25 años en el Consejo de UNICEF, una experiencia que lo ha conmovido profundamente al presenciar las enormes carencias en diversas partes del país y todo lo que aún falta por hacer. Con 25 años en el Consejo y 15 como embajador, destaca que la niñez y la adolescencia en México continúan siendo su principal motivación. Revela que ha subastado la mayoría de sus famosos suéteres en eventos benéficos, conservando solo el original que se ha convertido en una prenda emblemática para él. A sus 83 años aún usa ocasionalmente estos suéteres, manteniéndose alejado de la televisión pero en buena forma física. Explica que la censura al rock ha ocurrido a pesar de que inicialmente se dijo que duraría 6 meses, señalando que la mayoría de las personas productivas y de bien siguen aquí, ya que el rock and roll es una actitud hacia la vida. En el plano personal, no se sabe mucho acerca de sus parejas. Su única relación conocida es con su esposa Gilda González. César menciona con alegría que se casó una sola vez al cumplir los 47 años y destaca lo afortunado que se siente al tener una esposa muy inteligente y una madre excepcional. Tiene 5 nietos y se encuentra muy feliz. El fallecimiento reciente de Gina Montes, su compañera en la carabina de Ambrosio, impactó a César, quien compartió un video y un mensaje en redes sociales para honrar su memoria. En 2023 se enfrentó a un rumor falso sobre su muerte que circulaba en un video de YouTube. En respuesta, aclaró la situación mediante una publicación asegurando que gozaba de buena salud y anunciando su próximo evento en la Ciudad de México. Expresó su descontento por la difusión de noticias falsas y pidió a sus seguidores que denunciaran al canal que había infundido la información errónea. En una reflexión sobre su vida y carrera, reconoció que a pesar de cumplir con las expectativas sociales, sentía insatisfacción personal. Encontró respuestas en el psicoanálisis, lo que le ayudó a comprenderse mejor. Se percató de que había vivido a través de su personaje e imagen pública, separando al artista de la persona real. César Costa reconoce que la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delicada para una celebridad, siendo fácil perderse en el mundo ficticio mientras te alejas de la realidad. Aunque la fama y la popularidad son bienvenidas, es esencial no dejarse engañar por ellas, ya que no deben dominar tu vida. César reflexiona sobre la importancia de comprender esta distinción para evitar caer en depresión o desilusión, con Costa expresando claramente su deseo de regresar a la televisión. Me encantaría participar en un nuevo proyecto que le permita sentirse útil o colaborar con su hija en un programa sobre sus experiencias en tiempos difíciles como los actuales. Considera fundamental mantener una comunicación cercana y auténtica, como uno de los pocos artistas del rock and roll mexicano que sigue activo y relevante. César ha atravesado y contribuido a los cambios en la sociedad.
A pesar de los obstáculos, sigue adelante reafirmando su compromiso con su arte y su audiencia. Sobre las nostalgias de esa época dorada, César Costa comparte su visión. Cada época tiene sus valores. De aquellos años agradezco el éxito efervescente y eufórico con las muchachas y los viajes. Ahora es otra cosa, todo se ha ido asentando. Son experiencias maduras, más profundas, ya no es solo superficial. Valora el origen del rock and roll, así como lo que está ocurriendo actualmente con la música. Expresó su preocupación por el deterioro que ha experimentado el género, mencionando que, hablando francamente, se ha vuelto muy básico y primario. El rock and roll era básico de alguna manera, pero tenía melodías y armonías muy bellas que perduran. En cambio, lo actual como el reggaetón y demás deja mucho que desear. Además, las letras son ofensivas y llenas de agresión y violencia. La música refleja lo que está viviendo la sociedad y antes era ingenua, limpia y transparente. Lamentablemente ha ido deteriorándose. Agregó que durante décadas de trayectoria no se ha privado de nada, se ha divertido mucho y la ha pasado genial. Mi experiencia en la universidad fue increíble, exclamó, aunque me costó un poco porque también estaba en la parte artístico. No me considero más ni menos fresa que los demás. Durante este tiempo no me ha faltado nada y he disfrutado mucho. Al explorar los comienzos de su carrera descubrimos el contexto que formó al hombre y al artista que conocemos hoy. Desde sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento hasta convertirse en una leyenda del rock, la historia de César Costa es un ejemplo de perseverancia y pasión. Su trayectoria no solo muestra cómo superó obstáculos, sino también cómo se convirtió en un ícono de la música latinoamericana. Este viaje nos invita a entender no solo su éxito, sino también los desafíos que enfrentó. Al profundizar en su vida nos acercamos a la esencia de César Acosta, valorando el legado que ha dejado y la influencia que ha tenido en la música y cultura de América Latina. Así, conocer su historia no solo enriquece nuestra comprensión del artista, sino que también nos brinda una nueva perspectiva sobre el impacto que ha tenido en la industria musical. César Costa, que al mirar atrás se siente bien, porque no hay nada de lo que le avergüence, dice. Dice que le encanta seguir trabajando y aprendiendo. Me siento activo, exclama, y revela sus definiciones de éxito y amor. El éxito que me importa es el interno, no el externo. El externo te puede marear, te puede distraer de las cosas importantes, te puede perder fácilmente. Es agradable que te reconozcan, pero hay que tomarlo con muchas reservas. He aprendido a respetarlo y procurar lo interno. Ser mejor ser humano, mejor esposo, padre, abuelo, amigo. Para mí, esos son los valores que más me importan. Y el amor es importantísimo en la vida. El amor a tu trabajo, a tus padres, a tus amigos, a todo, a la vida. Hay muchos tipos de amor, pero creo que hay que estar enamorado de la vida. La era digital ha revivido la popularidad de las canciones de César Costa. Con su música disponible en todas las plataformas de streaming, una nueva generación ha descubierto y se ha enamorado de sus inolvidables melodías. El acceso a su repertorio a tan solo un clic de distancia ha permitido que su música sea redescubierta, otorgándole una nueva vida y alcanzando a la juventud de hoy. Actualmente está de gira para llevar a los espectadores a un viaje al pasado, a más de 65 años atrás, con las leyendas de una época dorada que han marcado la memoria colectiva y trascendido generaciones. César Costa, Enrique Guzmán, Roberto Jordán, los hermanos Carrión, los Locos del Ritmo, los Teen Tops y los Rebeldes del Rock están de fiesta con la caravana del rock and roll. Un show donde los asistentes tienen oportunidad para ver a grandes estrellas en un mismo escenario y revivir una etapa que nunca morirá. Los años 60, la época dorada del rock and roll. En ese sentido, Enrique Guzmán, con más de 80 años de edad, aseguró que estar sobre el escenario nunca ha sido un trabajo, sino una medicina. El rock no es el ritmo, sino es una forma de protestar y de ser. Ahora que conoces la historia del ícono del rock y la TV César Costa, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que ven tus ojos.